Muy buenos días familia, bienvenidos a Un Café con Fernando. Hoy 8 de enero, ya estamos entrando casi a mitad de mes y esto va por dentro de un tubo. Así que no podemos espabilar, no podemos ni respirar porque esto sigue para adelante. A pesar de las crisis, de las situaciones que se presentan en este país, de las dificultades, hay que seguir adelante. Así que bienvenidos una vez más a esta cápsula de fe. Estamos en vivo y en directo, transmitiendo por Facebook y por YouTube. Así que busquen las cápsulas en mi Facebook y obviamente en YouTube, como se llama Un Café con Fernando. Así se llama el canal. Suscríbase, compártalo para aquellas personas que quieran suscribirse al canal y obviamente tener acceso a, por otro medio, red social, a las cápsulas. Así que vamos a ir como el dermatólogo al grano, porque ya nos queda un día de esta serie que se llama Dando a Dios el primer lugar en esta primera semana del año 2021, el cual estamos esperando, confiando en Dios, que sea un año diferente, pero también no se lo podemos dejar todo a Dios, porque Dios nos va a dar la bendición, pero no nos la va a poner en la mano, la va a poner al alcance para que nosotros alcancemos y arrebatemos esa bendición. Así que la cápsula de hoy se llama Una estrategia para vivir en victoria. Una estrategia para vivir en victoria, en base a lo que hemos venido hablando y en base a lo que eh, hemos estado compartiendo. El primer día hablamos de el lugar de Dios, mi premio. Dios viene siendo mi premio. Hablamos de cómo un atleta compite y literalmente se prepara en toda su vida para una competencia, para llegar a un destino, para conquistar algo, para conquistar un trofeo. Pero estos trofeos son corruptibles, son desechables, en algún momento van a dejar de existir. Nosotros los hijos de Dios corremos la carrera espiritual por un premio eterno, por un premio verdadero que es nuestro Señor, su presencia, sus bendiciones, etcétera, el cielo, la eternidad con Él. Y es importante que tengamos eso en mente. El día 2 hablamos un poquito de darle el primer lugar a Dios. Dios nos ha dado el primer lugar en su corazón y nos lo dio dándonos valor, enviando a su Hijo. Él nos puso en su agenda de primero. El día 3 hablamos de que Dios desea el primer lugar. Hablamos como muchos basan su valor en lo que tienen, en lo que hacen y no en Cristo Jesús. Y es importante entender que todas esas cosas de alguna manera son válidas en el mundo, pero no en el reino de Dios. Porque en el mundo, si tú vales por lo que haces, algún día vas a dejar de hacer lo que haces y entonces, ¿qué va a pasar con tu valor? Con tu identidad, se va a ir. Pero cuando tú tienes tu identidad puesta y tu valor puesto en Cristo Jesús, eso es eterno, eso nadie te lo quita. El día 4 ayer, hablamos de ganando la batalla de la vida con la ayuda de Dios. Y importante porque tocamos algunos temas muy interesantes acerca de hablamos de la tentación, hablamos de cómo opera el enemigo y cómo Dios nos da la salida, cómo Dios nos da, con la prueba nos da la salida siempre. Dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque el de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y al final va a ganar el que más entrenado esté. Pero ¿sabes qué? Lo importante es entender que si el de la carne está más entrenado, hay cosas que nos vamos a perder. Es más, la carne da paso al pecado muchas veces y el pecado da paso a la muerte. Cuando nos entrenamos espiritualmente, nos capacitamos, nos educamos, adquirimos la sabiduría que Dios nos ha dado a través de su palabra, pues vamos a tener bendiciones, vamos a tener acceso a su presencia y muchas otras cosas más.
que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Así que hablamos un poquito de eso, compartí algunos testimonios míos de mi vieja naturaleza, si lo podemos decir así, y algunos de mi nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre una estrategia para vivir en victoria. O sea que esta sección provee una estrategia para tratar de manera efectiva con el pecado y la tentación. Ojo con esto, no es la única. Hay muchas otras maneras. Si usted la sabe, pues aplíquela. Si no, compártala y no sea egoísta. Yo lo quiero compartir. Yo trato de aplicar todo esto en mi vida, en mi diario vivir. Algunas veces me sale, otras veces no me sale. Algunas veces meto la pata, otras veces le doy en el blanco. Y de eso se trata. Todos los días autoevaluarnos y poder mejorar cada día. Poder permitir que Dios opere en nosotros y a través de nosotros. Poder dejar que Cristo se enseñoree en nuestras vidas cada día más. Pero eso se da, obviamente, conociendo a Dios y intimando con Él, porque cada vez que conocemos a Dios encontramos libertad, descubrimos nuestro propósito y alcanzamos nuestro destino. Eso es muy importante. Así que, primero, tenemos que entender que Dios nos ve como algo perfecto, alguien perfecto, santo y sin mancha. Ojo, Dios nos ve perfectos, santos y sin mancha. No quiere decir que seamos. Él quiere decir que nos ve a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Dicen 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, muchas veces la culpa y la vergüenza son las más destructivas de las consecuencias del pecado. Déjeme verificar el versículo porque me pareció un poquito ¿qué era? 2 Corintios 5:25. Segunda de Corintios 5:21. Asimismo, el que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese mismo es. Es importante que usted tenga la Biblia a la mano cada vez que se está sintonizando y cada vez que está viendo estas cápsulas o está escuchando a alguien predicar o está escuchando a alguien enseñar la palabra de Dios o compartir cualquier cosa que tenga que ver de Dios. Es importante que esté fundamentado en la palabra de Dios, que la palabra se esté leyendo, se esté compartiendo y que usted esté verificando que la palabra que dice ser de Dios sea la palabra de Dios. Hay versiones que varían en una palabra a otra, pero por lo general tienen el mismo significado. Pero es importante que usted lea, que usted verifique y filtre todo a través de la palabra de Dios. No solamente trague entero y crea. Tenemos que aprender a verificar y asegurarnos de que todo está fundamentado en la palabra. Lo motivo a que hagan eso. La culpa y la vergüenza son las más destructivas de las consecuencias del pecado. Yo sé que a algunos de nosotros nos ha pasado a veces que hemos cometido un pecado y hay toda clase de pecados. Al final del día, el pecado es pecado. No podemos llamar, hay gente que le llama a una mentirita pecado blanco. No, no hay tal cosa como pecado blanco. Una mentirita y un asesinato obviamente tienen diferentes consecuencias, pero delante de Dios es pecado igual. Cometimos pecado y eso nos separa de Dios, eso trae muerte. Entonces, las consecuencias que trae eso, que es como la culpa y la vergüenza, después de haber cometido un pecado, a no ser de que usted no tenga alma y corazón, como algunos pasa. Pero por lo general,
a veces cometemos pecados que nos lleva a condenarnos a sentir culpa y a sentir vergüenza. Y eso es lo más destructivo que uno puede sentir. Entendiendo que no hay condenación para los que están en Cristo sin importar el pecado, es fundamental para la victoria. Ojo, no vivimos para pecar, pero pecamos porque somos pecadores, aunque ya hemos sido perdonados. Pero en su mente y en su corazón tiene que estar claro que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Si usted se siente condenado, créame que eso no viene de parte de Dios. Eso viene de parte de Satanás, del enemigo, el que está en contra de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y es fundamental para nuestra victoria diaria y seguir adelante y seguir al próximo paso, escalar al próximo nivel de crecimiento espiritual en el conocimiento de Dios y sus propósitos. Y la victoria es fundamental tener esto claro en nuestro corazón. ¿Ok? Segundo, confiese sus pecados. Ay, Dios mío. De aquí voy a compartir algo importante, pero vamos a leer primero la palabra, que es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra, oiga esto por favor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ojo con esto, confesar nuestro pecado significa reconocer primeramente esos pecados en nuestros propios corazones y mentes y luego confesarlos a Dios. Confesando nuestro pecado no significa necesariamente que se hagan públicos. La confesión es entre usted y Dios. Ojo con esto, muy importante. Primero, confiese sus pecados a Dios. Para confesar estos pecados a Dios, aunque Dios sabe qué pecado es, porque Él conoce tus motivaciones, Él conoce tus intenciones, antes de que tú las pienses, antes de que tú las hagas, Él ya sabe lo que vas a hacer, ya sabe que vas a pecar, pero es importante que nosotros reconozcamos y nos humillemos delante de Dios y reconozcamos nuestro pecado, nuestra falta, nuestra culpa, entendiendo este versículo y este principio que dice, el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo va a humillar. Entonces, vengamos delante de Dios con toda libertad, como viene un niño donde su papá que acaba de quebrar un vaso y reconoce que cometió una falta y le dice, papi, perdón, cometí una falta. Miren, los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios, los que hemos abrazado la obra de Cristo redentora, tenemos que entender que tenemos acceso libre, perdón, al Padre Celestial. Tenemos acceso a nuestro Padre Celestial y nuestro Padre Celestial siempre está esperando por nosotros. Cuando venimos y reconocemos nuestros pecados delante de Dios, Dios no es como un padre terrenal, no voy a decir que todos son así, pero algunos son así, que cuando tú traes tu pecado, en vez de amarte, abrazarte, instruirte y corregirte en amor, te condenan, te pisotean tu espíritu, te maltratan, te humillan, diciéndote cosas como es que tú no sirves para nada, es que tú eres un estúpido y no sirves para nada, nunca entiendes, nunca vas a aprender. Esa clase de mentalidad es una mentalidad destructora. Pisotea nuestro espíritu como niños o como hijos de Dios. Y Dios no es como un hombre. Dios es santo y perfecto. Dios sabe que tú vas a pecar, conoce las motivaciones y las intenciones, y cuando tú vienes delante de Él lo que hace es sentir amor, gracia y misericordia y favor por nosotros y nos abraza. Y dice, vengan a mí que yo los voy a restaurar. Ven a mí, hijo mío. Ven, hijo amado, ven a mis brazos a descansar y te aseguro, te conduciré a mi altar. Es un canto de amor, es como la historia del hijo pródigo.
La historia del hijo pródigo al final no es la historia del hijo pródigo, es la historia de un padre lleno de gracia que a pesar de que su hijo se rebeló, se llevó parte de su fortuna, se malgastó su dinero, vino quebrado delante de él. Lo que hizo el padre fue correr a recibirlo y poner un anillo y hacer una fiesta porque su hijo había regresado. Como padre yo me siento a gusto y con gozo y con alegría cuando un hijo mío viene y reconoce que ha cometido un error. Eso lo que promueve es amarlo, ayudarlo, incentivarlo, motivarlo, instruirlo, enseñarle. Todos estamos en el mismo proceso. Pero ojo, este versículo habla de confesar nuestros pecados a Dios. Primero reconociendo. Tú no puedes confesar a Dios un pecado que tú no has reconocido internamente y te has convencido que eres culpable. ¿Ok? Es importante reconocer antes de confesar a Dios tu pecado. Ese es el primer paso. El segundo paso, sea responsable. El tercer paso, bueno, vamos en el tercero, pero este es el segundo de estos dos, de confesar sus pecados. Sea responsable ante otros. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Encontrar un amigo cristiano, pastor o familiar de confianza en el cual podamos discutir nuestras luchas es una forma efectiva de introducir la responsabilidad ante otros, o sea, dar cuentas a otro. Como dicen en inglés, be accountable to somebody else. Ante otros y apoyo en oración en medio de la batalla. Entonces, esto es como hemos hablado siempre, tiene que ver con una relación vertical y una relación horizontal. Y ahí tenemos la cruz, una relación vertical y una relación horizontal, porque primero debemos reconocer ante Dios y confesar nuestros pecados ante Dios. Y luego dice que debemos de confesar los pecados unos a otros. ¿Por qué? Porque delante de Dios lo que encontramos es ser justificados. Y la sanidad viene a través de dar cuentas unos a otros cuando oramos unos a otros, cuando nos cuidamos unos a otros, cuando si pudiéramos decir, nos vigilamos unos a otros. Y esto tiene que ser en mutuo acuerdo, obviamente. Aunque yo soy de los que creo que si Dios me permite ver algo malo en alguien que yo sé que es un hijo de Dios, pues yo lo tengo que confrontar en amor. ¿Por qué? Porque primero es un hijo de Dios. Si yo lo veo que va a caer a un hueco y se va a dañar, yo lo voy a tratar de salvar. Segundo, no está dando testimonio de como hijo de Dios y no está trayendo gloria y honra, no está siendo un digno representante del reino de Dios, no está siendo un embajador íntegro con lo que se le ha dado. No ha sido un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, de la gracia de Dios y el favor de Dios. Entonces, pues hay que confrontarlo en amor. Y cuando se confronta, ojo con esto, muy importante, cuando se confronta a alguien en amor, cuando se confronta a alguien, se confronta en privado. Cuando se va a elogiar a alguien, se elogia en público. Nunca confrontes a una persona en público. Eso es denigrante, eso es humillante y eso pone a la persona en evidencia. Eso no se hace. Uno confronta en privado y elogia en público. Entonces, cuando nos estamos cuidando los unos a los otros y nos estamos dando cuenta los unos a los otros, pues obviamente uno tiene la tendencia de de caminar recto, porque tienes que dar cuentas a tu hermano, a tu pastor, a tu líder, a tu mentor, a tu discipulador, a tu líder de grupo de vida, lo que sea, pero tienes que dar cuenta a alguien. Yo tengo personas, amigos con el que yo he crecido, en la cual llegamos a un convenio, un acuerdo en donde nos íbamos a cuidar los unos a los otros. De hecho,
en el grupo pastoral y ministerial, los hombres, especialmente con uno de ellos, eh, éramos, nos rendíamos cuentas y sabíamos que teníamos debilidades, que teníamos áreas en nuestra vida que teníamos que cuidar, porque si no íbamos a traer muerte a nuestra vida por el pecado, y teníamos que cuidarnos. Entonces estábamos constantemente, nos sentábamos, esto era por temporadas, porque esto a veces el enemigo ataca por temporadas. Y nos sentábamos y nos preguntábamos, ok, ¿cómo estás en esta área? En la que tú me confesaste, así como habla la palabra, confesad los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Tome cafecito conmigo que me estoy ahogando. Ay, qué rico. Entonces, nos confesábamos no solamente los pecados, pero nos orábamos los unos por los otros y nos rendíamos cuentas. Hey, ¿cómo estás en esta área? Y si yo veía que en esa área que él estaba flaqueando, yo lo veía medio titubeando y contemplando y jugueteando y coqueteando con el pecado, cualquiera que fuera, yo lo llamaba y le decía, ¿qué papito? ¿En qué estamos? ¿O estamos o no estamos? Te quiero mucho, te amo, voy a estar orando por ti, pero no te quiero ver ni siquiera titubeando contemplar esa situación, porque eso puede traer destrucción a tu vida, destrucción a tu hogar, a tu ministerio, a todo lo que tú estás haciendo, a todo lo que tú representas para Dios. Entonces, nos cuidábamos los unos a los otros. Ojo con esto, me atrevo a decir que muchos hombres de Dios que han caído es porque han empezado a caminar solos y se creen que solamente es entre ellos y Dios que tienen que confesar sus pecados. Mira ese cuentecito de que no, yo solamente le cuento a Dios mis pecados. No me venga con eso, hermano. A otro perro con ese hueso. ¿Sabe por qué? Porque Dios está hablando, pero usted tiene la capacidad de manipular la voz de Dios y hacerse creer usted mismo que está bien, que no, porque tú eres un hombre maduro y tú sabes corregir y tú conoces tus límites. Sabes dónde te das cuenta de los límites cuando ya los pasaste y ya pecaste. Por eso muchos hombres caen y desafortunadamente muchos de ellos, hombres de Dios poderosos que Dios está usando, caen en adulterio porque eso no lo confesaron. Sí, es que se lo confesaron a Dios, pero no fueron capaces de confesarle a su hermano, aquel que es un centinela para tu vida. Y entonces empiezan a caminar solos y como caminan solos, se endiosan ellos mismos y ahí es donde le abren la puerta al enemigo y el enemigo viene y les presenta la tentación y ahí caen. Se destruye su hogar, se destruye su ministerio, se destruye su reputación, se destruye todo aquello que él ha edificado. Y muchos de ellos todavía tienen el descaro de seguir ministrando sin haber pasado por un proceso de sanidad. Eso no debe pasar. Yo creo en la restauración de un hombre, de Dios, aunque caiga, pero tiene que ser restaurado, tiene que hacer una pausa, porque tiene que entender que ha caído y se ha enfermado. Mira, es simple y sencillamente, pongo la ilustración del COVID. A mí me dio COVID. Si yo sigo trabajando con COVID, contamino a la gente, a lo mejor me muero yo. Si yo no voy al hospital y hago una pausa para yo mejorarme, para yo restaurar mi condición física, me muero. Y por no ser diligente y cuidadoso, estropeo los propósitos de Dios antes de tiempo, por mi negligencia. De la misma manera, así hacemos con el ministerio. Así hacemos con los propósitos que Dios tiene para nosotros. Por negligencia a veces los interrumpimos y los dejamos a un lado y los desechamos. Cuando Dios lo que quiere es usarte para sus propósitos, enseñarte, amarte, bendecir tu vida, bendecir tu hogar, bendecir todos los que están a tu alrededor, tu círculo de influencia. Entonces,
no permitamos que esa mentalidad, esa mentira ronde nuestras mentes. Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios primero, reconocer que pecamos, y necesitamos una persona, un hombre con hombre, mujer con mujer. Mucho cuidado. Usted confiesa sus pecados propios a un hombre, usted no se los confiesa a una mujer. Si usted es una mujer, se los confiesa a una mujer. Si usted es un hombre, se los confiesa a un hombre. Porque eso de que, venga hermanita, cuéntame su pecado y yo le voy a traer consuelo. Venga mi amor, Dios la quiere, Dios la ama, yo la amo. Dios la quiere, Dios la ama, yo la amo. Yo la amo, Dios la quiere, Dios la ama, yo la quiero, yo la amo. Yo la amo, yo la quiero, yo la quiero. Ay, papá, es un peligro. Por eso tienes que confesar tus pecados. Si tú eres un hombre, a un hombre. Si tú eres una mujer, a una mujer. Todo se reproduce según su género. Todo se restaura según su género y la sanidad viene a través de según su género. ¿Ok? No vengas con el cuento de que es que la hermana me escucha porque ella es como una madre. Sí, hay unas mujeres que son como una madre y son como un seno que quieren amamantar a todo el mundo y a los hombres también. Suena duro, ¿verdad? Pero así es a veces. Y los hombres, "Uy, es que yo soy un padre, tengo un don paternal". Un don paternal. Ay, papacito. No se suba, no se vista que no va. No nos engañemos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que tener personas a quien confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nos ayude en nuestro caminar. Gente que esté caminando con nosotros y que esté mirando, que nos esté cuidando, que esté orando por nosotros, que nos esté hablando. Gente que se atreva a hablar la verdad con amor. Que hablarnos la verdad. Que no tenga temor de decir, te vi mirando y no fue para el cielo. Te vi mirando para abajo. ¿Qué estabas adorando? ¿Al Señor o la cola de la señora? Ah, porque hay unos que levantan sus manos, pero su mirada esta es para abajo. Para el frente, pero para abajo. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Y si en algún momento alguien te llama la atención, dale gracias. Dele gracias a Dios. Yo sé que es incómodo, pero dele gracias a Dios por ese hombre o por esa mujer. Porque las mujeres también, a veces, las mujeres son tan bellas. Ellas son muy sutiles y hay unas que vienen y te mueven el pelo y miran el pelo y esa coquetería, esa seducción ya está dentro de la iglesia, ya está dentro del ministerio. Nosotros como hombres tenemos que tener cuidado, especialmente todos los hombres, pero si estás en una función de liderazgo, eres una atracción para muchas mujeres. Algunas mujeres, no voy a decir todas, pero eso eres una atracción. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que rendirnos cuenta los unos a los otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, confesar nuestros pecados, orar los unos por los otros para encontrar sanidad. Cuarto, evitar las fuentes de tentación. De esto hablé un poquito ayer. Vamos a leer primero el versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice así, que nadie diga cuándo es tentado. Soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado y el pecado, cuando es consumado, engendra la muerte. ¡Ay, Dios mío! Este es el punto más difícil de implementar y requiere el pensamiento y planificación creativa. La verdad es que si se puede evitar la tentación, podrá evitar el pecado. Pero muchas veces no la vas a poder evitar. Créeme, te lo digo por experiencia propia, no la vas a poder evitar, pero sí vas a poder armarte con las herramientas, con la espada que Dios nos da, que es esta palabra.
y llenar tu mente, renovar tu mente con los conceptos del reino de Dios, para que cuando venga la tentación, cuando tú la veas, no titubees ni coquetees con ella. Y no estoy hablando solamente de adulterio, estoy hablando cualquier otra cosa. Mira, a veces puede ser que te encuentras, ves que a alguien se le cayó un dinero. ¿Viste a quién se le cayó el dinero? Y yo no sé a ti, pero a mí me ha pasado por la mente, ¿y si me quedo con ellos? ¿Nadie me vio? Yo lo pienso, claro que sí. Pero ¿por qué voy a robar? ¿Por qué voy a estropear la bendición de que Dios tiene para mí por unos simples pesos, por unos simples pesos, por unas migajas? Voy a estropear la provisión de Dios a mi vida por unas migajas. ¿Por qué? No puedo. Antes lo hubiera hecho o antes lo hacía. Lo recogía, me quedaba callado y vámonos. Pero hoy en día el Espíritu Santo te trae convicción de pecado y yo siento que el Espíritu Santo está en el oído diciendo, ¿qué hubo, pues, mijo? Así como todo paisa, hebreo, arameo, así como en ese lenguaje espiritual. Yo siento que me dice, ¿qué hubo, pues, papito? ¿Qué más, mijo? Parcero, ¿qué pasó, papá? Está muy contento. Ay, sí, muy alegre, muy coquetón. Bájese de la mula, papá, o lo bajo. Y yo como yo ya aprendí, yo digo, tranquilo, yo me bajo de aquí, yo me voy caminando. No presentes tus miembros al pecado. No juegues con el pecado, no contemples el pecado, porque si contemplas y titubeas y jugueteas con el pecado, vas a perder. Cuando menos pienses, te ves ya consumando el pecado. Cuando dice, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Eso es cuando ya en tu mente ya decidiste ir y hacer lo que no debías de hacer. Y entonces cuando terminas haciendo y consumado el pecado, traes muerte a tu vida. No es que te vas a morir físicamente, pero traes muerte y separación y pones como un tapón al conducto por donde viene toda la bendición. Es como si te cortaran los servicios. Imagínate que te llame la compañía de luz y te dijeran, Fernando, pecaste, te vamos a suspender los servicios porque es que hay un problemita en tu casa. La corriente no va a llegar hasta